de venir aquí al seminario y contar este proyecto que estamos desarrollando en Zaragoza y que bueno, llevamos ya casi un año. Entonces, lo primero decir es que no va a ser una charla de matemáticas, que siempre que vienes aquí al seminario pues parece que vas a contar matemáticas. Casi es una charla de historia, pero con minúscula, de historias, ¿no? De historias relacionadas con la matemática. Yo soy aficionado e intentaré ser o traducir o contar las cosas más fielmente que pueda. Y casi voy a decir como en el anuncio este de Vodafone que soy becario, o sea, yo me he empezado a trabajar en esto hace un año, ahora contaré los orígenes de por qué el interés por la historia de las matemáticas y por Zoel García de Galdeano, y entonces pues en este año he aprendido muchas cosas y también hemos descubierto cosas nuevas, entonces es ir mezclando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, empiezo. Todo comenzó con Paco Marcellán, lo voy a decir así, todo comenzó con Paco Marcellán. Cuando nos propusieron, bueno, no fue Paco, fue el anterior presidente, cuando propusieron hacer el Congreso RESME en Zaragoza, el Congreso Bienal, pues nombramos a una comisión organizadora y una de las cosas que yo pensaba, yo era el secretario de la comisión, es que el Congreso había que hacerlo, pero también de cara a la ciudad, o sea, que no fuera un congreso para 500 personas, como al final fue de 500 congresistas, sino que se hicieran actividades para la ciudad, para la gente de Zaragoza y que supieran que había un congreso de matemáticas y había actividades para ellos. Entonces, allí hablando con Paco en una de las reuniones previas, expusimos que la idea sería hacer una exposición. Había una temática de hacer una exposición, pero Paco nos dijo, eso lo veo un poco complicado. ¿Qué tal si hacéis una exposición sobre el legado de Zoel García Galdeano, sobre los libros y el legado que dejó a la Facultad de Ciencias? Yo siempre había oído a Zoel García Galdeano con la Biblioteca García Galdeano, así que bueno, dije, me parece una buena idea. Iba a ser bastante fácil, y fue bastante fácil porque contábamos con el apoyo de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza y que ellos hicieron parte del trabajo. Todo lo que fue maquetación, todo lo que fue el diseño, todo lo que hizo, esa parte es obra de la Biblioteca Universitaria. Lo que ya fue más obra de la comisión que montamos, del grupo de amigos que montamos para la realización de esta primera exposición de libros, fue elegir qué libros iban a estar en la exposición. Entonces, pues hicimos una selección, hubo gente trabajando, estuvo Maite Lozano como presidenta de esta, digamos, comisión, también estuvo Elena Usejo, estaba Julio Bernués, Manolo Alfaro y Marilar Alfaro. Y bueno, para los que no estuvieron y no vieron la exposición, sí que tenemos el primer vídeo. La exposición Zoel García de Galdeano, un legado de progreso matemático, se inscribe dentro del conjunto de exposiciones bibliográficas organizadas por la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y ha sido una oportunidad para dar a conocer el patrimonio bibliográfico en el campo de las matemáticas, un patrimonio no tan conocido como otros que se hacen en otras exposiciones habitualmente dedicadas a temas de humanidades. Esta exposición reúne 40 obras del legado de don Zoel García de Galdeano, todas ellas impresos de los siglos XVI al XIX, junto con otras obras del Fondo Patrimonial de la Biblioteca General de la Universidad. Y me ha servido para dar a conocer este rico patrimonio, muy importante, en gran parte gracias a la donación de la biblioteca del propio don Zoel García de Galdeano a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Interesante ejemplo de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Universitario de Matemáticas, o IUMA, de la Universidad de Zaragoza. Las obras han sido seleccionadas en función de la importancia de los autores, también por el contenido de las obras y por la belleza bibliográfica de los grabados que contienen en muchos casos. Encuentran obras de autores tan conocidos como diversas ediciones de Euclides, también los Principia de Newton, o obras de Descartes, y finalmente también un autor que nos resulta familiar a los aragoneses, como es el caso de Pedro Ciruelo, que fue un importante matemático, además de teólogo y filósofo, que tuvo un protagonismo importante en la comunidad científica del siglo XVI. Bien, una vez
vez que hicimos esta exposición, bueno, a la vez que íbamos montando la exposición, nos dimos cuenta de que bien, estaba bien la exposición de los libros, pero nos quedaba la duda de decirle a la gente quién era Zoel García de Galdeano, porque hablar del legado de Zoel García de Galdeano, entonces desde la gente que estábamos trabajando en la comisión nos dimos cuenta de que hay que hacer algo de Zoel García Galdeano. Además estaba abierta la convocatoria de la FECIT, de las ayudas de la FECIT, son proyectos nacionales de divulgación. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, pues vamos a pedir un proyecto nacional de divulgación a la FECIT que conste de, digamos, 3 partes. La primera parte, las exposiciones que vamos a hacer, una de los libros y otra de la persona, de Zoel García Galdeano. Una segunda parte que va a ser el rodaje de un documental, ya de gran formato, de unos 30, tal vez 40 minutos. Y una tercera parte que va a ser talleres de geometría para niños de primaria. Si nos dan el proyecto, perfecto, todo el mundo feliz y tendremos trabajo. Si no nos dan el proyecto, ya buscaremos cómo pagaremos las 2 exposiciones, porque las exposiciones, la primera se inauguró el 18 de noviembre con una charla de Luis Español y duró pues hasta, yo creo que fue finales de febrero, el 28 de febrero. Y la segunda exposición, la que vamos a poner aquí, esta fue más cortita, fue de enero a febrero, pero estaba justo enfrente de la exposición de los libros. Y bueno, trabajamos más intensamente Manolo Alfaro, Julio Bernés y yo, y bueno, también quedó una cosa bastante linda. Vamos a ver. Ay, perdón, esto pasa en el vídeo, perdón. Don Zoel García de Galdeano fue un matemático español que desarrolló su actividad profesional entre 1870 y 1920 aproximadamente, los 30 últimos años como catedrático de la Universidad de Zaragoza, y que destacó por su labor en modernizar la matemática española. Con motivo de la celebración en Zaragoza del Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española, se ha montado en la Universidad de Zaragoza una exposición sobre la vida de don Zoel García de Galdeano, teniendo en cuenta además que ahora se cumple un centenario de que fuese el segundo presidente de dicha sociedad. Don Zoel nació en Pamplona en 1846, en una familia acomodada. Estudió en la escuela en Pamplona y en Valencia, y posteriormente, por distintos motivos, su familia, a raíz de la muerte de su padre y de su abuelo materno, se trasladó a Zaragoza, donde estudió el bachiller, magisterio y posteriormente los estudios de filosofía y letras y ciencias, obteniendo también el título de doctor por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. A raíz de finalizar sus estudios, empezó a desarrollar su actividad profesional, primero como profesor en distintos institutos, en Calahorra, Logroño. Después tuvo un periodo que durante 6 años estuvo de escribiente en el Ministerio de Gobernación, periodo que aprovechó para obtener el título de doctor por la Universidad Central de Madrid, empezar a escribir obras matemáticas y preparar oposiciones de instituto. Fue profesor de instituto en Ciudad Real, Almería y Toledo, y allí, estando en Toledo, ganó por oposición la cátedra de geometría de la Universidad de Zaragoza en 1889, donde ejerció hasta que se jubiló en 1918 con 72 años de edad. En Zaragoza desarrolló su principal actividad, publicó muchísimas obras matemáticas, aproximadamente unas 200, y colaboró en la creación de la Academia de Ciencias de Zaragoza y de la Real Sociedad Matemática Española, y es destacado por todo el interés que puso en cambiar los programas, modernizar las matemáticas. Explicaba los conceptos nuevos que se daban en Francia, Alemania e Italia, los explicaba él en la Universidad de Zaragoza en sus cursos, y mucha de su obra fue destinada precisamente a intentar poner la matemática española al nivel de la europea. Fue muy importante el legado que hizo a la Universidad de Zaragoza en su testamento. Donó más de 2.000 libros de su biblioteca particular, más de 1.000 obras de otro tipo de carácter matemático, varios modelos geométricos, dejó una cantidad para que se diese un premio a los mejores alumnos de matemáticas y física. No fue un investigador propio, aunque él apoyó y luchó mucho para que en España se empezase a realizar investigación moderna en matemáticas, y él se declaraba simplemente como un entusiasta divulgador
divulgador de una ciencia maravillosa que eran las matemáticas. ¿Y qué? Hicimos la exposición y pues a mí desde que empezamos a trabajar el tema me fue atrayendo, pero me fue atrayendo no solamente a nivel de hacer las exposiciones, sino luego a nivel de investigador, porque una de las cosas que he aprendido en estos meses es que la investigación que yo he hecho en matemáticas, bueno, está bien, es interesante, ¿no? Está bien que lo diga yo además, pero además lo que te sirve es para hacerte preguntas, o sea, la curiosidad matemática se puede aplicar en otros campos, y en este caso lo voy a aplicar a la curiosidad matemática de investigar en historia de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, escribimos a Gino Loria, bueno, no escribimos a Gino Loria, escribimos al que administra los ficheros de Gino Loria y nos envió las copias que tienen del archivo de Gino Loria. Y allí en los archivos de Gino Loria le envió esta foto, nos enviaron esta foto que tenían de Zoel García Galdeano. Gino Loria es un matemático italiano de finales del siglo XIX, principios del XX, que además coleccionaba fotos de matemáticos. El mayor catálogo que tiene de matemáticos de finales del XIX, principios del XX es de Gino Loria. Pero de esta fotografía de Zoel, que era desconocida, hay otra parte que es muy interesante, ¿no? Aparte de la dedicatoria, tu amigo, no sé qué, está hecha en Palma de Mallorca. Esta foto es, yo creo que la primera que se tiene de Zoel. Y la pregunta es qué hacía en Palma de Mallorca. Estamos hablando de alrededor de 1880. Palma de Mallorca no era como es ahora, evidentemente, pero ¿qué haría? No solo eso, sino que esta otra fotografía la localicé yo, pero bueno, era bastante conocida dentro del mundo del ajedrez. Es una fotografía del Torneo Nacional de Ajedrez de Zaragoza de 1919 que está fotografiado por Gustav Freudenthal. Los de una asociación de ajedrez, de ajedrecistas de Zaragoza, pues la tenían en su página web. Van describiendo cada uno de los personajes y ponen que este es el doctor García de Galdeano. Entonces, luego esta fotografía, luego rastreando, en realidad sale publicada en el mundo gráfico con la crónica del concurso de ajedrez, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de que en realidad existe mucha más información sobre Zoel García Galdeano que se escapa tal vez del mundo matemático, de las matemáticas que él hizo o que trabajó, pero se va engarzando un poco en su personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a ir contando un poco. En la primera parte hablaré de breves apuntes biográficos, cosas que hemos ido descubriendo, otras cosas que son conocidas, luego la trayectoria profesional, la obra matemática, matemático europeo y el último punto, y el penúltimo, el último, digamos así, de teoría, García Galdeano en La Rioja, en Madrid. Os contaré alguna cosa que hemos descubierto, y en el 6 lo que queda por ver, ¿de acuerdo? Siempre sujeto a que, bueno, estas cosas, como siempre, uno puede pensar que lo has descubierto hasta que alguien llega y te dice, no, que esto ya estaba aquí. Como decía mi director de tesis y todavía dice Portavale, pues la gente se empeña en descubrir los teoremas de uno 100 años antes o 20 años antes, ¿no? Entonces, pues así pasa en la investigación. Bueno, de breves apuntes biográficos. En Zaragoza se conserva en la Biblioteca García Galdeano un libro heráldico. En realidad no lo hizo García de Galdeano, yo creo que lo hizo el abuelo. Lo hizo Fermín, que está aquí. Fermín García de Galdeano, es este de aquí, no se ve bien, evidentemente, y no aparece García de Galdeano, el que aparece su padre, que se llamaba Manuel, que es este círculo que está aquí. Incluso aparece alguien que vivió en Logroño, era una monja, que aparece justo en esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Entonces es un libro heráldico que hace Fermín García de Galdeano, no está firmado, es la historia de la familia García Galdeano, ¿no? Pero bueno, esto sí que aporta algo de luz a su biografía, ¿no? Yo me paré a pensar, ¿no? Él en una biografía dice, me bautizaron en San Saturnino, en Pamplona, él nace en Pamplona, entonces me bautizaron tal día en Pamplona. Entonces escribí a la parroquia y le dije, quiero una copia de la partida de bautismo. Y aquí la primera sorpresa, no se llamaba Zoel. Zoel ya de por sí es un nombre raro, se llamaba Zoel Agustín. Y Agustín era, pues, era su bisabuela, el nombre del bisabuelo paterno. Entonces le pusieron Zoel Agustín, evidentemente, y aquí ya describen sus familiares. La letra es un poco pequeña, pero bueno, ponen a sus nombres, a sus padres, Manuel y Vicenta, ponen a sus 4 abuelos, Fermín, que ya lo he comentado, la mujer, que no me acuerdo cómo se llama la mujer de Fermín, pero luego ponen al otro abuelo materno, que es José Yanguas y Miranda, personalidad realmente importante en Pamplona, y ponen además a la mujer de José Yanguas, que no me acuerdo cómo se llama, pero está allí, y ponen quién va a ser su padrina, que esta sí que me interesa mencionarla, y se llama Francisca Alzugaray, y dicen que es su prima, con lo cual suponemos que el segundo apellido va a ser Yanguas. ¿De
acuerdo? Luego veré qué es Yanguas, luego eso lo tengo. Entonces, para esta charla he preparado este árbol genealógico. Algunas de las cosas eran conocidas, por ejemplo, Zoel lo he puesto aquí en medio está Zoel. Sus padres, como he dicho, Manuel y Vicenta Yanguas, que bueno, esto él mismo lo comenta, y sus abuelos Fermín y Luisa, esta era la que no sabía. He puesto de donde en la partida de nacimiento estaban, ¿no? Estella, Uterga, que es un pueblo cercano a Pamplona, el padre lo dicen que nace en Uterga, Vicenta Yanguas, hija de José Yanguas, Yanguas y Miranda, nace en Tudela, y José Yanguas también nace en Tudela. Bien, ahora voy a ir hacia abajo. De Zoel se sabía que nunca se casó y nunca tuvo hijos. ¿Por qué? No lo sé. Aquí existen varias teorías que uno puede comentar. Tal vez con la que yo me quedo es con una cosa que luego comentaré, y era su afición por las matemáticas. Él quería dedicarse a las matemáticas y todo lo que sea distracción no le gustaba mucho. O sea que eso puede ser una razón. Tuvo dos hermanas, Coralí y Luisa. Esta información viene de esta persona, Conchita Linfante, ¿de acuerdo? Luego la comentaré. Tuvo dos hermanas y esto es un problema, porque si uno intenta buscar, digamos, sus familiares directos, los apellidos se pierden, ¿de acuerdo? Y rastrear, claro, Coralí era García de Galdeano, que se casó con Miguel Navarrete, pero en la siguiente generación, Miguel Navarrete, pues ya, yo sí que lo he ido rastreando por varios motivos, me da tiempo, lo comentaré, pero claro, aquí ya empiezas a perder a García Galdeano. Este es Miguel Navarrete, García de Galdeano, y ya la siguiente generación, que está Miguel, Manuel, Coralí, que es la abuela de Conchita Linfante, pues evidentemente aquí ya no hay ni rastro de García de Galdeano, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora echamos un vistazo a la otra parte del árbol familiar. Agustina Yanguas, que es la hermana de la madre de Vicente, la tía de Zoel, se casó con Serapio Alzugaray, y aquí tuvieron dos hijas. Una hija, mejor dicho, Francisca Alzugaray, que es la madrina de Zoel, y Ricardo Alzugaray Yanguas, que también me interesa. ¿De acuerdo? Entonces estos dos nombres, tal vez Ricardo es el que va a salir posteriormente, es el que hay que mantener en la memoria. Esto me costó encontrarlo, sobre todo la hermana de Vicenta Yanguas. José Yanguas, que creo que es la siguiente transparencia. A ver, no. Este es Fermín García Galdeano. Se encuentra bastante fácil por internet. Era un escribiente, lo que ahora llamaríamos un notario, ¿vale? Era un notario del Reino de Navarra, o sea, una persona de buena posición. Este era el padre de Manuel García de Galdeano. El otro abuelo, este sí que tiene que ser José Yanguas y Miranda. José Yanguas y Miranda es una institución en Navarra. Era el secretario de la Diputación Foral de Navarra, se llamaba foral, pero bueno, se llamaba secretario de la Diputación de Navarra, cuando Navarra deja de ser reino y se mete dentro del Reino de España. Navarra fue conservando toda la estructura de reino, lo que pasa es que el Reino de España, el rey de Navarra era el rey de España, hasta que Yanguas y Miranda deciden, y con él 3 o 4 ilustrados más, deciden incrustarlo dentro del Reino de España. Entonces es una personalidad realmente importante, pero no solo eso, sino que tiene un carácter que es una personalidad liberal, amante de los libros, que eso es muy importante. Era el amunense del ayuntamiento de Tudela, pero luego fue secretario del ayuntamiento, síndico de Tudela en las Cortes de Navarra, fue preso, evidentemente preso liberal. Cuando lo liberaron fue a San Sebastián y montó una relojería, luego fue nombrado archivero del Reino de Navarra, por él pasaba todos los papeles y durante 20 años es el secretario de la Diputación de Navarra, hasta que fallece en 1863. Tiene más de 15 publicaciones relacionadas con la historia de Navarra, los usos de Navarra, las costumbres de Navarra. Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro de la Sociedad de Anticuarios de Copenhague. Esto lo ponen y aquí no he parado de investigar qué hacía la Sociedad de Anticuarios de Copenhague, pero bueno. Y responsable de la Comisión de Monumentos de Navarra. O sea que una personalidad realmente interesante y muy formada, ¿no? Y es más, es el que se encarga de la educación de Zoel cuando es niño. ¿De acuerdo? Voy a poner la siguiente transparencia. Bajo su mandato, bajo su mandato o bajo su secretariado, se construye lo que primero se llamó el Palacio del Reino de Navarra, luego se llamó el Palacio de la Diputación de Navarra y ahora es el Palacio de Navarra. Y es donde está Ursúa Alvar, la actual presidenta de Navarra. Es más, él como secretario, es decir, José Yanguas y Miranda, vivía en el último piso. Aquí esta no es la fachada donde se ven las habitaciones porque está en el otro lado, pero él vivía en el último piso. Y Zoel, que era el crío y la casa familiar, pues vivía y corría, imagino, porque este palacio lo construyeron cuando
Lo inauguraron el 11 de diciembre de 1851, pues cuando Zoel tenía 5 años y pico. Bien, apuntes biográficos, esto ya lo he comentado. Nace 2 días antes de San Fermín, el 5 de julio de 1846. Sus padres son Manuel y Vicenta, tiene 2 hermanas y hace los estudios elementales en Pamplona y en Valencia. A mí lo de Valencia me chocaba y se lo pregunté a Elena Usejo y me dijo: yo creo que lo de Valencia nunca se ha mirado, pero debe ser alguna especie de internado militar, porque el padre quería meterlo hacia la carrera militar, ¿vale? El año septiembre de 1863 se cambia su vida. Fallece su padre, que es fusilado en Santo Domingo, en la actual República Dominicana, y también fallece su abuelo, José Llamas y Miranda. Y su vida ya da un vuelco. Se tiene que hacer cargo de la familia, ahora sí que va lo del padre. Y bueno, del padre, ¿qué comentar? Lo que yo he estado buscando, investigando, bueno, está bastante ilustrado como lo matan. Claro, está bastante ilustrado en la República Dominicana. Si tú miras en los libros de historia de la República Dominicana, en 1863 es la guerra de independencia de ellos lo llaman guerra de la restauración, y entonces en un escarceo él iba sin uniforme, lo cogen preso, y al no llevar el uniforme lo acusan de espía y lo fusilan a los pocos días. Es más, el fusilamiento lo suelen relacionar con un momento en que la guerra parecía un poco perdida por las tropas de Santo Domingo, no se llamaba en aquel momento, y por las tropas que querían la independencia, y así enorgullecen un poco el sentimiento nacional. O sea que eso está muy bien documentado. Si lo buscáis no tenéis que buscar como García Galdeano, sino el coronel era coronel Manuel Galdeano, él había dejado caer el García. Y de la madre, de la madre es curioso, solo he encontrado 3 cosas de la madre. Aquí he puesto 2. Una es esto es no se ve, pero bueno, esto es de una base de datos que hicieron se llama Sergio Fernández Larraín. Este es un diplomático chileno que compró un montón, le encantaba la historia, y cuando estuvo en España a mediados del siglo XX compró un montón de documentación de Narváez. Y en esa documentación, luego se ha hecho el archivo de la documentación que compró, y hay una carta de la mujer de Vicente Ayanguas pidiendo a Narváez que liberen a su marido, que estaba preso. Estamos hablando de 1848, Zoel tenía 2 años. Esa es la única documentación que he encontrado, la primera. Esto es el recordatorio de defunción. Esto también es curiosísimo. No sabíamos dónde había muerto Vicente Ayanguas. Elena Usejo tenía la idea de que había muerto, de que vivió con Zoel hasta que murió. Y pues buscando cartas y pidiendo cartas, esto le escribimos a Friedrich Engel, bueno, a quien tiene el fondo de Friedrich Engel, nos envió las cartas que tenía y nos mandó esto. Qué curioso, que Zoel mandara a alguien un recordatorio de la muerte de su madre. Yo no lo entiendo todavía, ¿por qué haría esto? Estamos hablando en 1899. Cuenta que falleció en la casa donde vive Zoel, Coso 99, en García Galdeano, Coso 99, en Zaragoza, y que donde será la misa, y luego se enterrará en el cementerio de Torre. Y la tercera cosa que he encontrado de Vicente Ayanguas, de la madre, está justo en el expediente de Zoel como estudiante de la Universidad de Zaragoza, y es que necesitaba permiso familiar para dedicarse a los estudios. Y ahí hay una carta, un escrito diciendo que le da permiso para estudiar. Bien, más apuntes. Aquí me gustaría mencionar por qué se mueven a Zaragoza. ¿Por qué mueven a Zaragoza? Pues no lo sé. Allí estaba la universidad. En el momento en que se muere su padre y se queda él, digamos, a cargo de la familia, se muere en el 63, él tendría 16 años, una cosa así, ¿no? 17 años, 16, 17 años, él no había hecho todavía el bachillerato, se le había pasado el tiempo de hacerlo porque iba para carrera militar, como he comentado, y yo creo que tiene mucha relación con Jerónimo Borao. Esto es conjetura mía, esto no lo he podido probar, al menos de momento. Jerónimo Borao era rector de la universidad, fue rector de la universidad del 68 al 72. Y era una persona muy parecida en el perfil a que os he comentado a José Ayanguas, un poco más joven, pero también era escritor, periodista, escribía libros y también era miembro, que no lo he puesto así, miembro correspondiente de la Academia de Historia. Es más, escribe una biografía de José Ayanguas, estando Ayanguas vivo, en 1858. Se conserva el manuscrito en la Universidad de Zaragoza. Incluso he ido a mirar la biografía, no menciona nada. O sea, es una biografía por ejemplo, no menciona lo de las 2 hijas, es una biografía, digamos, de sus logros como académico, ¿no? Entonces, además, Jerónimo Borao, esto es interesante, era de letras, pero inicialmente le encantaron las matemáticas, dio clases de matemáticas y escribió 2 libros, una sobre el ajedrez y un curso de aritmética, que además firmó con un seudónimo. Y esto lo escribió pues, cuando tenía 24 años.
sea que, no sé, aquí yo veo muchas coincidencias para que el joven Zoel, en el momento en que se queda huérfano, decida ¿dónde voy? ¿Dónde puedo ir? Pues bueno, aquí tengo cierto problema. No lo he conseguido comprobar. Bueno, en la universidad en Zaragoza primero hace una carrera menor que se llama perito agrimensor, luego estudia para ser maestro elemental y superior, toda esta documentación se conserva, saca el grado de bachiller, luego licenciado en filosofía exactas y esto licenciado en la Facultad Libre, y hay ciertos autores que dicen que fue doctor en ciencias por la universidad, pero yo nunca he visto este título de doctor. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que os lo he puesto y es el expediente para la escuela normal y la escuela superior de maestros. Bueno, la escuela superior de un año, he dicho normal, pero bueno, los dos son escuela superior, y lo que me interesa es quién lo firma. El quien lo firma es el que lo llaman el responsable, los responsables son fiador, es la palabra. Lo firma Gregorio Yuste y en el otro se llama Agustín Góñez, una cosa así. Este era un profesor de dibujo. El que me interesa es Gregorio Yuste, ¿de acuerdo? Entonces yo creía, digo, a ver si lo firma Borao, pero no lo firma Borao, lo firma Gregorio Yuste. Bien, entonces está en Zaragoza y justo el año en que Borao es rector, él lo contratan para auxiliar de cálculo infinitesimal, porque el catedrático no estaba, o no lo sé exactamente por qué, pero lo contratan solo un año. Luego se mueve a La Rioja, donde funda el Instituto Libre de Enseñanza, está un año en el Instituto de Logroño, un año en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. También como profesor auxiliar, sin aprobar las cátedras, sin aprobar la oposición, ¿no? Aquí está 6 años de escribiente en el Ministerio de la Gobernación. Yo cuando en la biografía veo esto digo, 6 años en Madrid, es Zoel, o sea, siendo joven, Madrid, ¿qué haría Zoel 6 años en...? Este no va a escribir al ministerio, a quedarse en casa a copiar las cartas que le dicen. Es una persona joven, con inquietud, tiene que hacer algo, ¿vale? Bien, y consigue el título de doctor por la Universidad Central. Esto es algo que estamos pues, trabajando en ello, ¿no? Después aprueba las oposiciones en 1881 a 1882. Las aprueba como catedrático, primero en Ciudad Real y luego del 82 está unos meses en Almería. Este movimiento Almería yo tampoco lo entendí. Digo, ¿para qué se va a Almería? Aquí hablé con Jesús Cobo, que es un historiador de Toledo, que escribió un artículo muy bueno de Zoel en el Instituto de Toledo y dice, mira, yo tengo aquí la conjetura de que se mueve a Almería porque sabe que va a salir la cátedra en Toledo. Y Zoel, esto lo veremos, tenía un espíritu moderno, es decir, ¿cómo voy a conseguir un mérito más? Pues mira, me muevo a Almería, apareceré como catedrático en 2 sitios y espero aprobar las oposiciones a Toledo. El concurso de Almería era un concurso de méritos. Luego hay una segunda conjetura y es que se mueve a Almería porque hace un intercambio con alguien que quería ir a Ciudad Real. Entonces hace un intercambio así y él piensa moverse a Toledo. Durante toda su vida él intentaba moverse a Madrid. La clave o lo que él va subiendo en el escalafón es para llegar a Madrid, pero no lo logra. ¿De acuerdo? Entonces, esta foto nos la mandaron del Instituto del Greco y Zoel aparece aquí. Y es a los primeros meses de llegar a Toledo, ¿no? Ahí está en Toledo con el director del instituto y este era el profesor de dibujo. Esto, bueno, Jesús Cobo, que os he comentado, sabe muy bien toda esta historia. Y luego ya durante casi 30 años está de catedrático en Zaragoza, primero en geometría, luego se mueve a cálculo, análisis matemático. No ocupa cargos académicos. Esto también era curioso, esto no era conocido, excepto que es decano. A ver, a él lo nombran decano en 1903, y eso está puesto, y además lo localicé primero en el diario del Alto Aragón, que antes se llamaba Diario de Huesca, pero está muy bien digitalizado y puedes consultarlo, ¿no? Lo nombran decano, el rector llega y le dice, vas a ser el decano de la Facultad de Ciencias. Le llega el nombramiento a Zoel y sale publicado que va a ser decano, que el nuevo decano es Zoel García Galdeano, y él hace con el nombramiento, lo rompe, renuncia al decanato. Y dice que él no quiere ser decano, que él lo que quiere es dedicarse a las matemáticas. Y los alumnos, eso sí que sale también en el diario del Alto Aragón y en el diario de Huesca, le dedican una cena, le hacen un homenaje por ese no nombramiento como decano. Hasta 1918, que se jubila como catedrático de la Universidad de Zaragoza. Bien. En la jubilación le hacen un homenaje, luego en 1921 ya es la última conferencia, la última obra impresa y la última conferencia que se tiene, en 1923 la última vez que asiste a una junta de facultad y ya fallece el 28 de marzo de 1924 en la clínica de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Esta es una hoja de méritos, que él mismo escribió aquí unas líneas
y es la famosa frase de que me he gastado aproximadamente 7.000 duros en mi biblioteca, lo que él llama mi arsenal, y otros 7.000 duros en mis publicaciones de propaganda, en 40 años, pone allí, y vivo con privaciones que otros no tienen. Bueno, Zoel era un quejica, o sea, eso es así. Por todas las cartas que vamos encontrando, por toda la información, era un quejica. Es decir, él siempre se estaba quejando del dinero. De que no, de que mire usted, de que tiene que pagar esto, de que tiene que pagar esto otro. Pero en cambio la muerte, como ha dicho Manolo, deja una pequeña fortuna. Pero es que deja dos fortunas. Deja una pequeña fortuna a la Facultad de Ciencias y luego a uno de los que he comentado, uno de esos, Miguel Navarrete, lo nombra heredero. Es el único heredero personal que tiene. Nombra un heredero que le deja otra pequeña fortuna. Estamos hablando de varios miles de pesetas de la época. O sea, de lo que él mismo se queja es la herencia que deja, ¿vale? Y esa vez es herencia en metálico y hay otra parte que es en bonos del Estado, en cosas así, o sea que también invertía. Pero el tema del dinero lo llevaba especialmente mal, porque él se tenía que gastar y comprarse los libros, pagarse los viajes, que veremos, entonces es bastante quejica en esto. En cambio tiene una visión muy moderna, bueno, eso también es muy moderno a veces de quejarse, pero también tiene una visión muy moderna de lo que hay que hacer, ¿no? Esta frase es de 1913, ¿no? Que en vez de, antes de empezar a investigar, uno tiene que, para no caer en ridículo, lo primero es leer, escuchar las lecciones de los maestros, lo segundo asimilarlo y digerirlo, y lo tercero, si hay alcanzan las fuerzas, y esto es lo más difícil, lanzarnos a nuestras propias investigaciones. Él no llegó a hacer lo tercero. No lo sé, porque no llegó a hacer. Tal vez por su formación. La formación que recibió en Zaragoza no fue muy buena, como matemático. Tal vez porque cuando llega a la universidad ya casi contaba con 40 años. En ese momento de joven, ya digamos la investigación es una cosa de jóvenes, ¿no? Eso siempre lo dicen. No llegó a hacer investigación propiamente dicha. En vez de descubrir nuevos Mediterráneos, creí que era más importante robustecer los espíritus de lo que existe, ¿no? Mi empresa matemática fue a escribir folletos y obras encaminadas a reformar nuestra deficiente enseñanza. Bien. Eso se plasma muy bien en los programas que él daba de la asignatura. Estos son los dos programas, voy a poner, de análisis matemático del mismo curso de dos profesores diferentes, de él y del otro catedrático que había. Este habla del primero, del otro catedrático habla de tablas trigonométricas en la lección 81, habla de tablas logarítmicas. Lo que cuenta Zoel, que ahora lo veremos, es increíble. Bueno, la letra es pequeña, pero bueno, aquí en la lección 18 ya habla de integrales de diferenciales totales, pero es que habla de diferencias finitas, habla de la fórmula de Lagrange. Y esto es un curso, programa de elementos de cálculo infinitesimal, un análisis matemático. Habla de integrales definidas singulares, habla de la teoría de los residuos de Cauchy. Aquí está Luis. No me extraña que luego Rey Pastor pudiera hacer esas matemáticas, claro, o sea, está dando unas matemáticas de primer nivel para que la gente que luego pueda hacer cosas, ¿no? Entonces, Esto es de tercer curso. Ah, pues de tercer curso, igual ahí he metido la pata. Esto es de tercer. Pues de tercer curso. Había análisis matemático primero, que es lo que tú has visto allí, que seguramente sería de Ríos y Casas. Análisis Sí, matemático segundo y elementos de cálculo. Pues este es de tercer curso. En cualquier caso, tiene un mérito increíble. Bueno, pero es ya tercer curso. No está bien comparar con el otro que es primero. Sí. Habré cometido muchos errores. Bueno, obra matemática. Voy a poner una obra de Mariano Hormigón que se titula Hasta una aproximación. Bueno, solo voy a poner el anexo, en el que recopila 191 artículos, 191 trabajos de Zoel García Galdeano. ¿De acuerdo? Yo he puesto el +2 porque con este trabajo, luego comentaré, hemos ido encontrando alguno que no estaba en la lista, porque pues ya también tiene mérito, ¿no? De los cuales pues se desglosa estos 191, 35, 120 artículos, 16 artículos, 8 discursos y 13 de otros. Esto seguramente no sumará esto, porque yo añadí el otro día uno debido a una cosa que luego os comentaré, ¿vale? Pero bueno, el trabajo de Mariano fue increíble, porque estas 3 hojas son los 191 artículos. La paciencia de irlos recopilando, de irlos cogiendo y de irlos escribiendo es increíble, ¿vale? Y ahí está. No publicó, lo que publicó pues en revistas internacionales solo publicó en el SEM Mathématique, que publicó 3, y todo lo demás son revistas nacionales. Por publicar en el Progreso Matemático no tenía mérito, era su revista, pero es que hacer el Progreso Matemático fue una labor increíble. O sea, empiezo aquí ahora con el capítulo del Progreso Matemático. Comenta que don José Muñoz y Castillo, en algún momento, mi antiguo amigo, me indicó la idea de publicar una revista matemática, y encontrando muy noble la idea, resolví que se debía llamar el Progreso Matemático. Me puse a mirar quién era Muñoz del Castillo, yo no lo sabía. Y Muñoz del Castillo nació en Granada y murió en Madrid, en 1926. ¿Dónde se conocieron? Se conocieron aquí, en Logroño.
Muñoz del Castillo fue catedrático de elementos de física y química en el Instituto Provincial, del 70 al 81. Zoel estuvo en el 74 al 75. Y bueno, Muñoz del Castillo llevó una carrera bastante parecida a Zoel. Se conocieron aquí, se movió luego, bueno, publicó aquí ya una revista que se llamaron las Vides Americanas y la Filosera, que debido a la epidemia que hubo de filosera que hubo en España en esos años, entonces él piensa que una buena idea de luchar contra eso sería publicar una revista. Es lógico que luego le dijera a Zoel, hay que hacer una revista de matemáticas. ¿De acuerdo? Fue catedrático de física, luego se mueve a la Universidad de Zaragoza, en la que está 6 años. Yo he leído que en Zaragoza monta, al igual que hizo aquí, una estación meteorológica en la universidad. Y he podido comprobar que en el Paranifo sí que hay una estación meteorológica que está en una terraza, pero lo que no me concuerdan son los años, porque se va de Zaragoza en 1887 y el Paranifo lo inauguran en 1893. Entonces, esta no sé si será heredera de aquella estación meteorológica que monta en Zaragoza. Y luego, además, promueve la Academia de Ciencias de Zaragoza, cosa que no llega a fundar, la que la llega a fundar Zoel en 1916. Pero cuando se mueve a la Universidad Central, monta un laboratorio de radiactividad y además es académico de la Academia de Ciencias con la medalla de 16, hasta que muere. Luego, la carrera de Muñoz del Castillo con Zoel, en cierta manera, van paralelas y seguramente intersecarían en muchas cosas. Y ahora vuelvo al progreso matemático. Mariano Hormigón decía en aquel artículo que montar el progreso le daba 3 objetivos, conseguía 3 objetivos: divulgar artículos matemáticos, de contenido y la situación de las matemáticas a finales del 19, totalmente de acuerdo. Poder publicar trabajos originales, esas cosas que tenía que él iba escribiendo. Era un escritor compulsivo, pero compulsivo, pues podía encontrar un sitio donde publicarlos y luego intercambiar revistas. Esto era muy importante, poder mandar una revista para que a ti te pudieran llegar otra revista, como pasaba en la biblioteca. Esta es una fotografía de Coso 100, que era donde imprimía el progreso matemático. Él vivía en Coso 99 y publicaba justo en la acera de enfrente. Esto luego fue oficina del Heraldo de Aragón y fue bueno, durante muchos años fue imprenta. Bien, hacer el progreso, he dicho, debió ser una labor increíble, pero es que increíble. Su casa, o sea, la oficina del progreso matemático era su casa, Coso 99, tercero. A él llegaban los ejemplares. Él tendría pues que maquetarlo como fuera, ¿no? Revisarlo, bajarlo a la imprenta y luego distribuirlos. Impresionante. O sea, hacer esto durante 6 años, todo por carta, que esa es otra. Con lo cual, su casa tendría que estar llena de cartas. Cartas y de libros y de revistas, de un montón de cosas, ¿no? Cartas que, por cierto, no se conservan ahora ninguna de las que llevan. Esto es una portada del progreso en el que pone colaboradores. Me he dedicado a buscar algunos, primero los internacionales. Este es Cremona, este es Schroeder, este es Peano, este es Lessen, este es Mittal Leffler. No llegó a publicar, pero sí que conservamos una carta en la que dice que le ha llegado un papel de Mittal Leffler. No llegó a publicar Mittal Leffler en el progreso, pero sí que llegó a mandar un número. Este es el portugués, Gómez Teixeira. Este sí que me costó mucho encontrar la foto, así que me tengo que acordar, pero este es Cesaro. Y este era francés y no me acuerdo. Bueno. Y aquí están los militares, con los cuales él también tenía buena relación. Este es Manuel Benítez, creo que se llamaba. Este era Durán Lóriga, este es otro... Pero bueno, sigo hacia adentro. Eduardo Saavedra, Echegaray, Torroja, y este era Lauro Clariata, creo que era el apellido. Entonces, esto es los que tenemos, pero es que, por ejemplo, escribió a Hilbert y Hilbert le devolvió la carta mandándole una fotografía para publicar en 1900 la crónica del Congreso, que luego comentaremos. O sea que es que el momento matemático que vive es espectacular, es el momento de cambio, como dirían los de historia, de cambio de paradigma, pero para mí es el auge de la ciencia, pero no solo a nivel europeo, sino también a nivel español. Estos son los suscriptores de 1894, lo cual también para mí es súper interesante. Todo esto son instituciones. La primera que pone es la Real Academia de Ciencias de Madrid. Y las personas empiezan aquí. Eduardo Torroja es el primero que pone. Zoel no hacía las cosas aleatoriamente. Eso es una cosa, vamos, si escribía en este orden los nombres sería por algo. Entonces, poner a la Academia de Ciencias en primer lugar como suscriptor de la revista es interesante. Y luego va poniendo nombres, algunos les pone el sitio, pero por ejemplo hay otros nombres que son auténticos desconocidos, como aquí hay una mujer que es Miss B. Westermann, que yo no sé quién es, pero que alguien se suscriba a la revista del Progreso Matemático en 1894 y quiera pagar por recibir la revista, porque había que pagar, y esté interesada en esto, pues
historia, ¿no? En cierta manera es digno de atención. Bueno, matemático europeo. Como matemático europeo, este es un vídeo que poníamos en la exposición, voy a ponerlo, este no tiene sonido, así que bueno, esto me he saltado, así que voy a poder hablar mientras suena. Como matemático europeo, asistió a congresos. El primer congreso que asiste, bueno, este es un... a ver si funciona. Lo hemos en el vídeo que poníamos en la exposición lo teníamos dividido en 3 partes, los congresos de la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias, a los cuales acude a 3, en 1893, el primero en Besançon, en Saint-Étienne y en París, y es a los primeros congresos que, digo, acude, pagándoselo de su bolsillo. Luego, más interesante, luego lo pararé, es que acude a los primeros ICM, bueno, al primero no, al de Zurich, él se escribe por carta diciendo que no puede acudir, pero a cambio manda la comunicación que iba a presentar al Congreso. También publica en los congresos, lo nombran algunas veces pues, presidente de la sección de historia, en otros publica en las actas de los congresos, en otros solamente aparece en la lista de participantes, o sea que y además se lo pagaba de su bolsillo. Era un viajero incansable, eso es cierto. Era un viajero que no se cansaba. Por ejemplo, no se sabe cuántos congresos asistió, no hay una lista de congresos que asistió, porque hay de muchos tipos, ¿no? Y además cada uno viene por una forma. Bien, este es el de París, pero el de la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias, que lo hicieron antes del ICM de París, y ahora saltamos a los ICM. Como digo, el de Zurich no fue, pero el primero que fue al de París, de 1900, físicamente. En el Congreso de París, el mismo día que él daba la charla por la tarde, en la sesión de historia, Hilbert hablaba por la mañana. Y Zoel estuvo en la charla de Hilbert, famosa sobre los problemas del milenio. Había 3 matemáticos españoles. Uno era Rius Casas, otro es Zoel, y el tercero, no sé si era Torres Quevedo, no me acuerdo ahora mismo. Pero eran 3 solamente. Zoel era uno de ellos. Vale. Eso es lo que... Luego sigue el vídeo con los demás congresos. Al último que acudió de los ICMs fue el de Estrasburgo de 1920, cuando él ya contaba 74 años. Irse hasta Estrasburgo en 1920 con 74 años es de despedida, es decir, hasta aquí he llegado, me voy a despedir de los amigos y ya está. Bien, esto lo salto y voy a lo siguiente. Cosas que hemos encontrado. Esto es un artículo que he escrito con Antonio Oller, también del CUD, del Centro Universitario de Defensa de Zaragoza. Y bueno, a la medida que íbamos leyendo, empezamos a encontrar que perteneció a sociedades científicas extranjeras, matemáticas. Es decir, pues de esto que te pones a mirar los Rendiconti, del Círculo Matemático de Palermo, y de pronto veo que estaba como socio del Círculo Matemático de Palermo. Y digo, oye, qué curioso, ¿no? Luego, posteriormente encontramos una hoja de servicios que era muy parecida a la hoja que os he puesto antes, y en la última hoja ponía otros méritos, ¿no? Como esto que nos hacen rellenar a veces otros méritos. Y en esta columna, aquí lo he ampliado, de su puño y letra va poniendo cosas, ¿no? Y hay 3 líneas que pone: 1891, socio del Círculo Matemático de Palermo, que coincidía con lo que ya había encontrado. 1896, socio de la Sociedad Alemana. 1900, socio de la Sociedad Francesa. O sea, que él se pagaba de su bolsillo de ser socio de esas sociedades. Claro, esto significa, bueno, estas son las 4 sociedades científicas que hemos encontrado. Bueno, la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias, esto ya lo había comentado Elena en un artículo, en un libro mejor dicho, que yo me lo dijo, pero se me olvidó y recientemente pues lo he vuelto a localizar, ¿no? Entonces, el Círculo Matemático, él empieza socio en 1891, no deja de ser socio más que de la francesa, y es más, a punto de morir, bueno, en 1920 se hace socio de la Mathematical Association of America. ¿Por qué? Yo solo tengo una respuesta para esto: afán por saber. El hombre le encantaba saber, le encantaba tener contactos, y una manera de encontrar los contactos era ser socio de estas sociedades científicas. Le proporcionaba, sabía cuándo iban a ser los congresos, quién iba a acudir, qué matemáticas se estaban haciendo, y estaba al día de las cosas, ¿no? Aquí he puesto el símbolo, el logo del Círculo Matemático de Palermo. Esto es una tarjeta del repertorio bibliográfico de matemáticas. Yo esto no sabía qué era, pero esto, si alguien está interesado, hemos escrito un artículo que ha salido en el ABC hace 2 días, en el ABC Online, sobre la historia del repertorio. Es hacer un Mathsinet a lo bestia en el siglo XIX. O sea, un Mathsinet de todos los artículos matemáticos que se han hecho en el siglo XIX, que presidida una comisión por Henry Poincaré, que les llevó 27 años hacerlo, en el que involucraron a 16 países, 50 matemáticos, 300 revistas, e hicieron 20.000 referencias. Y hicieron, cada referencia de esta tiene 10, pues se hicieron fácilmente 2.000 fichas de estas. O sea, es un Mathsinet para tenerlo.
¿de acuerdo? Y esta es la carta que conservan la Asociación esta americana sobre el envío del cheque que Zoel pagaba los $5 para ser socio. ¿De acuerdo? Entonces esto está en el artículo del archivo. Y ya llegó a Zoel en La Rioja. Y aquí, bueno, aquí tengo que decir, bueno, quería mirarlo ahora, a ver cuánto llevo. Aquí tengo que decir el libro. Este libro, o sea, el libro que hizo Luis como editor, en el que hay un artículo sobre las actividades de García Galdeano en La Rioja, un artículo maravilloso en el que cuenta un montón de cosas, escrito por José Javier Escribano. Cuenta muy bien el paso por Calahorra, los 2 años que estuvo en el Instituto Libre de Enseñanza de Calahorra. Allí yo no puedo decir nada. Entonces le dije, bueno, y aquí en Zaragoza, también cuenta un poco en Zaragoza, incluso hablé con Fernando Bea alguna vez y me dijo que, bueno, que porque Bea firmó un artículo sobre las matemáticas en el Sagasta, creo. Me dijo que no había encontrado gran cosa. Y bueno, aquí he puesto una foto de... No está el Sagasta, evidentemente, está el convento de las Carmelitas, ¿no? Que es donde Zoel dio clases, el año que estuvo. Entonces, bueno, buscando por internet, pues localicé en el archivo provincial que estaban ahí los fondos académicos del Sagasta. Debido a la remodelación del Sagasta, muchos de los fondos los han llevado allí. Entonces dije, bueno, pues me voy allí a ver qué tal. Entonces me fui allí y estaba el registro de profesores, de los títulos de profesores. Y aquí no aparece Zoel. No aparece porque no era catedrático, era auxiliar. Estuve mirando las actas del claustro y tampoco aparece, no fue a ningún claustro. Tampoco tenía que ir, ni tenía la obligación de ir. Y no sé si habría podido ir porque no era catedrático. Al claustro solo iban los profesores catedráticos. Y el que sí que aparece como número 30 es Muñoz del Castillo y está allí, como profesor de aquí. Pero, y esto sí que es interesante, o al menos sí que había un expediente con el nombre de Zoel García Galdeano, y me dijo la de hemeroteca, o la archivera, ¿no? He encontrado el expediente, y yo dije, uy, va, qué bien, digo, a ver qué encontramos. Y dentro del expediente solo había 2 hojas. Una carta de Zoel, con lo cual está bien, porque realmente cartas de Zoel hay muy pocas en España. Yo he localizado ya 4 sitios. Uno es Logroño, esta carta de Zoel está aquí, en el archivo provincial. Otro es Santander, donde están los fondos de la biblioteca Menéndez Pelayo, porque Zoel escribió a Menéndez Pelayo y eso se encuentra fácilmente. Y luego hay 2 en la residencia de estudiantes en Madrid, porque tienen los fondos de la JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios. Y luego el otro está en la Academia de Ciencias, que Zoel escribía a la Academia de Ciencias bastante asegurado. Bueno, ¿qué pone en la carta? Esto es muy bueno. ¿Qué pone en la carta? La carta la escribe en Madrid en 1975 y lo que le pide es un certificado de que ha estado como profesor auxiliar 1 año, para lo que sea. O sea, necesita el mérito para luego presentarse a las oposiciones. Los certificados que andamos todo el rato pidiendo a la hoja de firmas y todo esto, o sea que él ya ve que necesita ese certificado. Y este es el borrador de la respuesta diciendo que Zoel ha sido un buen profesor, que ha estado 1 año, que ha cumplido con sus obligaciones docentes y toda la historia. Bien. ¿Qué más? Estando en Logroño publica este libro, El método aplicado a la ciencia matemática. Bueno, como amante de los libros, el libro es interesante ya por lo que hay escrito, pero no solo por lo que hay escrito. Aquí os he puesto la digitalización que tiene la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene digitalizadas muchas obras, tiene todo el progreso matemático para quien quiera verlo y que además muchos de los libros están allí. Este además está firmado por Zoel, lo cual hace todavía más bueno. Zoel escribía muchos libros y además los regalaba muchas veces porque no conseguía que nadie los comprara, entonces los regalaba. A intentar recoger cierto dinero, o sea, los escribía y los publicaba y pagaba en la publicación, ¿eh? Y aquí viene lo interesante. ¿A quién está dedicado el libro? En la página, en la primera página, bueno, la segunda página está dedicado a Ricardo Alzugaray y Yanguas. Aquel que os he comentado que era sobrino, era primo de Zoel. Y le dedica y le pone director general de administración local. Pero no solo eso, sino que era ex. Aquí, bueno, lo voy a poner aquí. Porque ahora sí que aquí lo pongo. Este era Ricardo Alzugaray y Yanguas. Esta es la única fotografía que además he encontrado. Fue doctor en jurisprudencia por la Universidad Central. No era cualquier tipo. Fue diputado primero por Pamplona y siempre estuvo muy preocupado por el Ferrocarril. Luego por Estella, por la IN, por lo de Pontevedra, luego por Alcoy y luego fue siendo diputado en esto, fue director general de Administraciones Públicas, subsecretario de Gobernación, fiscal del Tribunal Supremo, periodista y escritor y además tiene ciertas cruces militares, ¿no? O sea que era un cargo realmente importante. Esta es la necrológica que publicaron a su muerte. Entonces, esto me lo dijo Jesús Cobo. Que se vaya a Madrid es por Ricardo Alzugaray.
Este es el que le consiguió el puesto de escribiente. Este es el enchufe que consigue para irse a Madrid y estar esos 6 años en Madrid. ¿Qué hace en Madrid? Pues esto también es interesante. En Madrid, mirando la contraportada del libro, pone dónde puedes comprar el libro. El libro lo puedes comprar aquí en su casa, que no sé dónde vivía aquí en Logroño, esto no lo he conseguido adivinar, en Zaragoza, en la Viuda de no sé qué, y en Madrid en la librería de Durán y de Ballerini. No sé si lo he hecho bien. Es una librería, lo he estado investigando, y es una de las librerías antiguas que había en Madrid, en la Plaza Santana. Esta no es, evidentemente, pero en Madrid se le encuentra, cuando se va en Madrid, un espíritu muy abierto y de muchísima información, y en particular en esta librería, ¿de acuerdo? Estas son fotografías, esta es de la Plaza Santana, más o menos de la época. Esta no es de la época, es de 1930, pero ahí aparece la librería, ahí pone Ballani. Esta librería fue famosa por los anuarios que hacía, con estos anuarios de comercio, pero no solamente por los anuarios, sino por los libros de matemáticas que publicaba. Traía traducciones y hacían traducciones de libros antiguos, de libros extranjeros, mejor dicho, no antiguos. Sería una especie de Pons, pero con traducciones, o cuando hacían Pons, traducciones y ediciones, ¿no? Tanto es así, yo llegué allí, pero por otra cosa. Y ahora os comentaré. Una vez subí, bueno, una de las veces que he subido a la biblioteca García Galdeano, me puse a mirar justo las separatas que él tenía, pero no como uno, ahora cuando miras va siempre a la 75/35, vas a mirar esa, sino de principio a final, ¿no? Me puse a mirar y encontré que en el año 1878, justo cuando está en Madrid, se había dedicado a comprar los periódicos o las revistas que editaba Eugene Catalán, el de los números de Catalán, y tenía todos los números desde enero hasta septiembre. Este es el de agosto, pero el sello que aparece es el de la librería, el de Ballani. O sea que lo que él hace es formarse y leer. Más cosas en Madrid. En Madrid publica varios libros, y lo curioso de dónde los publica, aquí no se ve bien, pero aquí la impresión es Gregorio Yuste, aquel que había sido fiador en Zaragoza, que que trabajaba en una imprenta, se va a Madrid, y cuando Zoel va a Madrid vuelve a trabajar, en este caso ya no es, ahora ya trabaja y le imprime los libros que escribe Zoel, Gregorio Yuste. A mí me da la sensación que este Gregorio Yuste de la familia, tenía que tener cierta relación de familiaridad con Zoel, no le he llegado a concretar eso. Y en Madrid además presenta dos obras para la Academia de Ciencias, en la estancia que está en Madrid, ¿no? En los años que está en Madrid, en 1878. No llega a ganar, se queda en tercer lugar, consigue una mención honorífica, y bueno, os he puesto aquí la primera, porque me gusta mucho el lema que presenta. La Academia presentaba un título: Exposición elemental y compleja histórica de didáctica, teoría y aplicaciones de las cantidades imaginarias, y tú tenías que hacer una memoria, o sea, de los números imaginarios, vamos. Entonces el lema que presenta es la matemática es la metafísica más luminosa, más legítima y más autorizada para la verdad crítica. La memoria que tú presentas va a ser anónima y va firmado con este lema, y luego cuando daban los ganadores abrían y miraban quién era el que había escrito la memoria, ¿no? Entonces me he mirado quién era Rey de Heredia, que era un matemático de 1860, que escribió un libro muy bueno de cantidades imaginarias, de números imaginarios, y en la página 20 aparece esta frase de Rey de Heredia. Así que una de las cosas era la Academia. Y esto también me gusta porque es una de esas pocas veces, cuando presenta en la Academia, él firma como Zoel García Galdeano y Yanguas. Todavía no había perdido el Yanguas, sigue arrastrando el Yanguas, aunque luego posteriormente lo pierde. Esto es una hoja de la Academia de Ciencias, que publica en el Progreso Matemático. Posteriormente, cuando hace el Progreso, los premios de la Academia, él les da publicidad en el Progreso, en cierta forma de agradecimiento. Pero no solo eso, sino que más cosas con relación con La Rioja y Zoel. Uno de los libros que publica, algunos conceptos fundamentales de análisis matemático y de las funciones, se lo dedica a Amos Salvador. Esto está publicado en 1911, perdón. ¿Vale? Mira, es importante la fecha, por lo que voy a decir ahora. Amos Salvador, estando en La Rioja, hay que mencionarlo, ¿no? Estudia aquí en La Rioja, estudia la escuela y el bachillerato, y se va a Madrid, donde es nombrado ingeniero de caminos. Trabaja aquí, trabaja también en el pantano de la Grajera, es diputado primero por Albarracín, por la provincia de Teruel, y luego ya es diputado por Santo Domingo de la Calzada. Ministro de Hacienda, con sus tíos Sagasta, ministro de Agricultura, ministro de Instrucción Pública, cuando él publica el libro, Amos Salvador es ministro de Instrucción Pública, y luego ministro de Fomento.
Posteriormente entra en la Academia de Ciencias con la medalla 19, bueno, anteriormente porque es en 1893, y preside la Academia de Ciencias de 1916 a 1922, que ya muere en el 22. Es más, cuando hacen la reestructuración de la RESME, de la Sociedad Matemática, es el presidente honorario. Le llaman en 1919, la refundación de la Sociedad Matemática Española, esto está muy bien en el libro de Luis, es presidente honorario y Zoel es el presidente efectivo. Así que antes, en 1911, Zoel ya le había dedicado el libro. Esto es bueno también de Zoel, no daba puntadas sin hilo, es decir, él con los libros no solamente buscaba el extender los conocimientos, sino en cierta manera progresar socialmente. Bueno, hubo ya un momento, yo creo que en su vida se dio cuenta de que nunca iba a llegar a Madrid, a catedrático de Madrid. Es más, estando en Zaragoza de catedrático de universidad, se presentó a catedrático de instituto y le dijeron que no iba a Madrid. O sea que, y ya para ir terminando, esto me gusta, esta es la última carta que se tiene en PIDA, esta la tiene la Academia de Ciencias de Madrid, en la que le pide a la Academia distintos favores, ¿no?, para que pueda dar un curso, y acaba con una carta, una frase lapidaria, que bueno, se entiende aquí más o menos, y es: en esta nación hay odio a las ciencias. Esto es lo último que yo he visto escrito de su puño y letra, un año antes de que muera, en 1924. Entonces, casi para ir terminando, a su muerte, el rey Pastor escribió una necrológica preciosa en el diario La Nación. Escribimos al periódico y les pedimos que nos la mandar la copia. Mariano Hormigón ya había transcrito todo esto en un artículo, toda la crónica, toda la necrológica. Y entonces se ha aumentado un trozo, aunque no se verá, pero bueno, sí que es muy bonita y es muy emotiva, y además cuenta rasgos de la personalidad de Zoel, ¿no? Y yo saco este párrafo de que en 1919, en el homenaje de su jubilación forzosa, nos congregamos en Zaragoza sus amigos, sus admiradores y discípulos para rendirle el merecido homenaje a la tenacidad del cíclope que durante medio siglo golpeó reciamente en el yunque de la cultura. Pero en aquel acto solemne de pleitesía a sus merecimientos había más lástima que comprensión. Da la sensación de que a Zoel nunca se le reconoció con el reconocimiento que merecía, ¿no? Nunca tuvo ese reconocimiento que merecía. Bien, lo que queda por venir, ¿qué estamos haciendo? Ya me empiezo a despedir. Precipita. Tenemos abierta una campaña de crowdfunding porque estamos rodando un documental, como hemos dicho. Quien quiera colaborar con y ver cómo va evolucionando el proyecto, pues puede entrar en la página web de Precipita. Es una campaña en que, si tú quieres colaborar, pues puedes poner dinero, y si no, pues también puedes darle publicidad, que eso es lo que nos interesa muchas veces, el darle publicidad. Tengo un vídeo que es el tráiler del documental. Entonces, hola chicos, ¿hay tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo se llama este colegio? ¿Sabéis quién era García Galdeano? Sí. A ver. García Galdeano fue un matemático que nació en Pamplona en 1846 y escribió varios libros de matemáticas. ¿Y os gustaría saber algo más de él? Sí. Pues vamos allá. Este es en el colegio de Pamplona. Esto es otro enigma. ¿Por qué le llamaron García Galdeano? Porque no se sabe quién decidió cambiarle el nombre. Esta es la parroquia de San Agustín de San Fermín, donde le bautizan. El principio del siglo XX para la ciencia española se suele denominar Edad de Plata, debido a que hay un gran avance tanto en las ciencias como en las artes, en la literatura y en todo tipo de ramas del saber. Este gran avance de las ciencias en el siglo, digamos, tiene unos precursores a finales del siglo XIX. Oye, qué sitio más bonito. ¿Qué es esto? Sitio extraordinario. Aquí he vivido yo 3 meses cuando me vine para Sisique a Madrid. La colina de los Chopos. La colina de los Chopos, sitio espectacular. Oye, me lo tienes que enseñar. Pues lo vamos a ver entonces. Venga. Zoel García de Galdeano es un personaje muy singular. Es un matemático que en esa época tiene una presencia internacional inusual para los pocos matemáticos que había haciendo investigación en esa época. Fue personal para asistir a los congresos internacionales de matemáticos, que son los eventos más importantes que se realizan en el campo de las matemáticas.
correspondiente al año 1884, curiosamente cuando era profesor del Instituto de Toledo, no era todavía catedrático de universidad. Bueno, ya está. ¿Qué queda por venir? Investigar. O sea, yo, de hecho, aspectos biográficos, por ejemplo lo de Valencia, yo solo me gustaría saber qué hacía en Valencia. Luego el sobrino que hereda, Miguel Navarrete. Navarrete es una persona muy interesante. He encontrado que publica un cómic que se hizo muy famoso en Barcelona, y lo publica en Barcelona, pero se hace famoso a nivel nacional, que se llama Charlotte, y bueno, es muy muy interesante. Luego el listado de los congresos nacionales. Jas Hadamard estuvo en Zaragoza, y esto es otra cosa que se debe a Zoel, esto no se conocía. Jas Hadamard fue el primer correspondiente de la Academia de Ciencias de Zaragoza, la Academia se funda en 1916, entonces Hadamard visitó Zaragoza en 1921, y eso en las actas de la Academia de Ciencias no está. Pero era muy raro. A ver, Einstein visita Zaragoza en 1923 y da unas conferencias y lo nombran académico correspondiente de la Academia de Ciencias. Como he dicho, Zoel era muy cuidadoso. No van a nombrar a alguien que no haya dado conferencias en la Academia de Ciencias de Zaragoza. Entonces me puse a investigar y conseguí localizar que Hadamard estuvo en Zaragoza. Estuvo una semana y dio 2 conferencias. Y eso lo hemos encontrado y esperemos escribirlo. Luego otra cosa realmente que para mí es también interesante. Cuando os dije que subí, en vez de mirar las separatas, bueno, de esto que empiezas a mirar de principio a fin y de pronto encuentras una separata de Einstein, de 1913. La teoría de la relatividad es de 1915. La separata es de Einstein con Grossman. Y es una separata preciosa, porque la primera parte es del matemático, de Grossman, y luego la parte física, que es de Einstein. Todos son fórmulas, o sea, dicen de física, pero matemáticas duras. La separata está sin abrir, es más, solo está abierta por la mitad. Es decir, sin abrir significa que está sin despegar, está sin guillotinar. Las hojas están pegadas, esa nadie la ha leído. ¿Pero qué hacía esa separata de Einstein con los papeles de Zoel en 1913? No llegó por Einstein, llegó por Grossman, es la conjetura que tengo. Y es que en 1912 había sido el congreso del ICM en Cambridge. Grossman estuvo allí y Zoel estuvo. Y yo creo que cuando Grossman hace la separata, se la manda a Einstein. A Zoel. Zoel la recibió, la abriría por donde quiso y luego se quedó allí perdido. Pero que haya una separata antes de la teoría de la relatividad, que es de 1915, teoría general, en los papeles de Zoel, yo digo, ay va, qué curioso. Y luego ayer, a ver, mira, esto lo voy a decir, Luis, estuvo dando clases 30 años. Aparte de Rey Pastor, habría más alumnos de la Facultad de Ciencias, porque siempre oímos Rey Pastor, bien, perfecto, Rey Pastor es un matemático excepcional, la cumbre, ¿no?, de las matemáticas de aquella época. Un nivel pero alguien más saldría de ciencias. Entonces me he puesto a mirar gente, Eyaralá, que Izuzquiz Arana tiene expediente de sobresaliente en la carrera. Sisto Cámara, Riojano, sí, no sé, no lo he Roberto visto. Araujo, que luego fue Mozota, Amador Lóriga. Todos los que estudiaron allí, que no fueron muchos, uno por año. Bueno, pero es el intentar ver la influencia que tuvo Zoel en toda esta gente ya es interesante. O sea, el ver, por Amador Lóriga, el último que he comentado, fue director de la Academia General Militar. O sea que en los años 40 hizo matemáticas y fue alumno de Zoel. Entonces, no sé, que Izuzquiz Arana, por ejemplo, se fue por el mundo empresarial. Incluso montó una empresa en lo que era Guinea Ecuatorial. Entonces, no sé, yo creo que aquí hay muchas cosas que uno puede hacer. En esa época, sí, la asignatura de Galeano la estudiaban también los físicos. Todos los físicos que han de Zaragoza han sido alumnos de Galeano, porque las asignaturas de análisis eran las mismas para los físicos. Sí, pero bueno, yo quiero siempre tirando hacia matemáticos, ¿no? O sea, siempre que hago algo intento pillar el sesgo matemático, porque si no, nunca acabas. Y eso es todo.